Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por reunirse con nosotros esta noche para celebrar algo que llevábamos mucho tiempo esperando y que era realmente una obligación, un deber del montañismo de Madrid, que era que Carlos Soria nos contara su vida, una vida tan fascinante y tan intensa y tan llena de valores, pero de esto vamos a hablar más tarde, como la de Carlos Soria, no quedase en las redes y no quedase en el corre ve y dile, en las conversaciones de Vivac o de Club, sino que quedase impresa. No ha sido una tarea nada fácil, porque Carlos no para, y también había que buscar un escritor. Y el otro escritor, la persona que me acompaña, que es Darío, tampoco para. Entre dos que no paran, para hacer un libro de una larga vida llena de maravillosos momentos, pues la cosa se complicó y se alargaba y se alargaba y se posponía, pero finalmente llegó el maravilloso momento de poder decir que tenemos el libro de la vida de Carlos Soria. Para eso estamos aquí reunidos. Hemos querido que entonces todos los que han colaborado en el libro estuvieran también aquí arriba y que durante esta presentación pues también aportaran su granito de arena. Pues iré preguntando a cada uno de las personas que tenéis aquí con una brevísima presentación de cada uno de ellos, brevísima, porque si no nos eternizaríamos. Y la verdad es que para mí escribir con Carlos su biografía pues ha sido sobre todo algo que me apetecía muchísimo, ¿no? Porque Carlos representa unos valores, representa unos temas que van a salir aquí entre todos ahora esta tarde y no me voy a extender sobre ello, y era más que contar la vida de un alpinista, era algo mucho más. Y bueno, en una época en la que todo el mundo está contando su vida a través de las redes sociales, a través de internet, a través de la comunicación, que todo el mundo está exagerando su vida, exagerando las cosas que hace. A él lo que le gusta es ir a la montaña siempre, bueno, va a la montaña a disfrutar, y lo que no le gusta nada es la tragedia, la épica, el sufrimiento, todos estos temas que muchas veces vemos en la montaña. Y el relato de Carlos pues es un relato entonces austero. Entonces el libro está escrito a tres voces. Está por un lado la voz de Carlos, luego está mi voz, que yo lo que hago es situar el relato de Carlos en el contexto histórico, en el contexto social, en lo que es el mundo de la escalada, en lo que representa, y luego está la voz de todos sus amigos, ¿no? Que tenemos aquí, todavía faltan mucho, porque Carlos, otro gran valor que tiene es que una persona cuya actividad muchas veces ha sido en solitario, muchas veces, bueno, pues él cuando entrena, cuando escala, él ha hecho muchísimas expediciones en solitario, pero sin embargo Carlos es una persona que está rodeada de amigos siempre. Es algo increíble, porque además está rodeado de amigos, aquí lo veis, de amigos de todas las épocas, ¿no? Carlos es una persona que ha sabido mantener los amigos de la juventud, lo vamos a ver aquí, y bueno, y llegar a amigos de la última generación. Entonces, bueno, las voces de los amigos lo que hacen es hacer el retrato mucho más atractivo, mucho más dinámico, contar temas de Carlos que muchas veces la gente que le conocíamos muy de cerca pues no sabemos, de no haberlo contado ellos pues nunca hubiéramos conocido, y luego dentro del relato pues también vamos metiendo las voces de estos amigos pues, para que nos cuenten a otros aspectos de la montaña. Para mí el ejemplo más claro es, pues por ejemplo, el relato de Carlos del Canchenjunga es un relato súper sobrio, pero hay una frase de Sito que resume toda la situación, lo que han sufrido cuando llegan a la cima. No lo digo porque lo va a contar luego Pedro y no lo digo. Bueno, el resultado ha sido que de un libro me han salido varios libros, porque me ha salido un libro que es la historia de Carlos, por otro lado me ha salido también un libro que es un libro motivacional, porque la vida de Carlos yo creo que todo el mundo que la lea pues le va a inspirar, le va a motivar, le va a dar ideas. Y luego, bueno, la vida de Carlos, al contarla, pues sale la historia del alpinismo en nuestro país, la historia de 6 décadas de alpinismo en España, y luego de alguna forma pues también sale la historia de nuestra sociedad. Y a la vez, al contar la historia de Carlos, pues sale la historia de todos sus amigos que me han acompañado en este relato. Sale la historia de 24 personas, ¿no? Salen también 24 mini historias. Es decir, que al final es un libro que son muchos libros en sí, son 500 páginas, pero creo que es un libro que se puede abrir por cualquier parte, y es un libro que
que este primer problema que me enfrenté al escribir la vida de Carlos, y es de todo lo que había que contar de Carlos, que realmente era muchísimo, pues creo que de alguna forma hemos conseguido contarlo de una forma dinámica, atractiva y que bueno, que yo creo que cualquier persona que lo lea encontrará un punto de encuentro con el libro. Verdaderamente he estado hablando muchos años de mi libro. Hablaba del libro como de una cosa, como de una silla, como de no sé qué. El libro, a ver cuándo sale el libro. Pero el otro día se presentó Darío en mi casa, además con Alex Huber, un famosísimo escalador. Y de repente, hablando con él, me dice, te traemos un regalo. Y me le trajo Alex Huber. Y desde ese día, que hace ya aproximadamente 5 o 6 días, más 7 días, verdaderamente me he dado cuenta de lo que es el libro. Antes era el libro, no sé qué el libro, pero ahora me ha emocionado tanto, no me ha dejado dormir bien todas estas noches, y lo había leído a trozos sueltos para corregir, para hacer cosas, pero ahora ver el libro como está, verdaderamente estoy muy emocionado, muy emocionado, como pocas veces he estado, y he estado muchas veces emocionado en mi vida, pero esta es una de ellas. Os agradezco muchísimo a todos los que estáis aquí, por supuesto a Darío, que al final ha tardado, pero lo ha hecho con un cariño como si fuese el libro de su hijo, de su madre, de su padre o de cualquiera. Ningún libro en desnivel ha salido con tantas fotos y con tanto cariño como este. Y lo siento por el que haya escrito alguno, pero ha sido así. Pero es la verdad. A todos vosotros que estáis aquí, que muchos de los que están aquí, pues también podían estar algunos de los que están ahí abajo, ahí arriba. Muchísimas gracias. Y luego diré más cosas, pero ahora vamos a empezar con el tema. Solamente muchas gracias. Pero también quiero hacer una mención, y no quiero dar ningún tono melodramático a la noche, pero a aquellos que no pueden venir, aquellos que se quedaron por las montañas y que son también compañeros de cuerda de Carlos y que han sido fundamentales en su vida. Por ejemplo, Alfonso Bizán, por ejemplo, Mariano Arrazola, por ejemplo, Antonio Durán y Toñín. Me he acordado de ellos y no queremos dar tono. Vamos a seguir, pero que está bien hacer una mención a personas que han estado muy cerca de todos nosotros, pero especialmente de Carlos. Y vamos allá. Comenzó con un compañero de barrio, del barrio de Ventas, en un Madrid. Carlos sabe la edad que tiene, o sea que no podemos aquí andar. Entonces comenzó en un Madrid de posguerra y con su amigo Antonio Riaño. No, yo creo que el libro lo dice ya todo, ¿eh? Sí, ha construido Darío una gran cosa con ladrillitos que le hemos puesto cada uno. Ha resultado un libro muy interesante. Ha hecho unas cuerdas invisibles en las cuales estamos atados y él de vez en cuando hace un tironcito. Dice, ¿cómo vas, camarada? Te vale para ir a escalar, te vale para saber quién es Carlos y el corazón que tiene. O sea, mi amigo del barrio. A la bajada del Dru, el Dru fue una epopeya, lo luchasteis, pasasteis allí, pero con tesón y con coraje lo subisteis. ¿Y a la bajada qué le pasó a Carlos? Pues ya, en la cumbre pasamos una noche bastante infernal, nevando, no se veía un carajo por ningún lado para bajar, y en fin empezamos a rapelar ya cuando estábamos en el glacial de la Charpoix, que es así, ¿no, Carlos? El glacial de la Charpoix. Pues allí bajando, al cruzar un arroyo, cruzamos nosotros tres, Carlos saltó el último en la piedra, se escurrió y se cayó al agua. Con todo lo llevábamos, lo único que nos quedaba seco. Y entonces luego allí vivaqueamos antes de llegar al tren de la Mer de Glace y nos pusimos allí todos un poco encima de él para darle calor porque el hombre se quedó hasta los calzoncillos mojados. Fijaros lo que es, había estado toda la noche nevando y haciendo frío, caerse al arroyo aquel que tenía bastante agua y se empapó de los pies a la cabeza. Y lo pasamos con frío, ¿verdad, socio? Bueno, se pasa todo con 23 claro, años. Eso sí, claro, sí. Gracias, Faustino. Carlos debía ser un chico bien atractivo y bien ligón. Y en un día que vuelve de la Pedriza, tiene una fiesta ahí en el Tranco, que muchos de vosotros conocéis. Estabas llegando, no bajabas. Bueno, perdona. Bueno, y entonces conoce a una chica monísima, rubita y encantadora, que se llama Cristina. Y entonces es Cristina. A partir de ese momento no deja ya de estar presente en su vida. Todos creemos, y él también lo sabe, que muy para bien. Y queríamos que Cristina nos dijera una cosa. Cristina, ¿qué viste en Carlos? Yo que sé, lo vi todo. Allí la que conquistó fui yo, no él. O sea, que te le llevaste al huerto. Hombre, claro, por supuesto. Una cosa más, Cristina. Cuando erais novios, hubo una expedición del Club Alpino Español
a la Concagua, a la que fue, por ejemplo, Antonio Riaño. ¿Tuviste algo que ver que sea la única expedición a la que no se ha apuntado? Que yo sepa, no. Seguramente sí, pero a mí no me lo ha dicho nunca. En el libro escrito dice, bueno, me habría gustado que fuese más alto, más guapo, con más dinero. Fruto de este matrimonio fantástico son sus 4 magníficas hijas que muchos conocéis. Vamos a dejar que cada una de ellas nos dé una pequeña pincelada de cómo ha sido la vida en la familia Soria. Ir con mi padre, cuando erais niñas, cuando erais jovencitas, ir con mi padre era como irse de gira con los Rolling Stones. Cuéntanos. Pues imagínate toda la gente que hay aquí, poderte ir cada fin de semana a hacer montaña con 2 o 3 de ellos, en vez de hacer cosas que hacían las adolescentes de mi instituto. Muchas veces era mucho más divertido. Una vida divertida, activa, ¿eh? Era muy divertido, sí. Hacíamos cosas muy interesantes, muy intensas los fines de semana y con gente muy interesante. Una cosa más, Sonsoles. Un día fueron Salvador, Jerónimo, tu padre, Ricardo Lasa, y Cristina, tu madre, a subir al Cervino. Y vosotros teníais 11, 12 años, como casi todo se le complica un poco, y acaban durmiendo en la cabaña Solvay. Y vosotros os encontráis en un refugio suizo, que todos sabemos lo simpáticos que son, absolutamente solas. ¿Y qué hicisteis? Pues mirar hacia el Cervino durante el día y medio. Nos quemamos la cara de mirar al Cervino y nos dimos cuenta de que el sol se pone 2 veces. Porque pasa por detrás. Porque pasa por detrás de la cumbre y luego vuelve a salir, que eso es precioso. Qué bonito, ese es el recuerdo. Veo que no pasaste mucho miedo. Y vimos atardecer en el Monte Rosa, que se pone rosa. Vimos todos los tópicos del Cervino y del Monte Rosa y nos entraron muchas ganas de volver a toda esa zona. En el libro comentas cómo era tu casa en la calle San Emilio, una casa que, como bien comenta Sonsoles, donde pasaba mucha gente peculiar y que allí os organizabais cómo era la casa. Bueno, tengo un buen recuerdo de la casa porque pasábamos buenos ratos y era una casa muy alegre y bueno, mi madre hacía unas cenas y venían muchos amigos, ponían diapositivas de montañas. Estaba en la Elipa. ¿Hiciste la Chamonix Zermatt con tu familia una vez y tuvisteis un problema? Conmigo, es verdad, hicimos juntos, es cierto. Perdón. Y tuvisteis un problema con una atadura. ¿Cómo lo arreglaste? Pues la arregló mi padre con una lata de conservas, creo recordar, porque era metálica, lo que se rompió era una pieza metálica que se partió. Entonces con una lata de conservas y con unos remaches. Y todavía sigue por ahí, ¿no? Más o menos, bueno. Y fuimos a buscarla al aeropuerto como siempre y en el coche volvíamos y le dije, papi, que me caso este año. Me miró así y me dijo, ah, qué bien, ¿no? Y yo, sí, en mayo, ¿no? Que es cuando se casa todo el mundo, normal, en todas las casas. Ah, vale, pues nada, seguimos hablando, llegamos a casa, cenamos, nos acostamos y a la mañana siguiente le veo entrar con una cara a mi habitación, se sienta a mi cama, yo temblaba, digo, ¿qué habré hecho? Y me dice, hija, a mí me encantaría ir a tu boda, pero yo es que en mayo no voy a estar. Digo, bueno, pues nada, lo solucionaremos y me casé el 18 de marzo. Ya está. También empieza por ma, no pasó nada. No pasa nada, vamos, da igual. Salió un día mejor que en mayo, además un sol espléndido. Bueno, llevábamos uniforme y se supone que si un día se manchaba y no lo llevabas no pasaba nada, llevabas una nota de tus padres y ya está. Y a mí eso me pasó, me debí de tirar la sopa encima y no tenía falda limpia y me puse los vaqueros. Y cuando llegué a clase la profesora me dijo que por qué iban pantalones, y yo le di la nota de mi madre y le dije que se me había manchado y me dijo que no, pero que por qué llevaba pantalones. Yo se lo volví a explicar, que estaba ahí la nota, que me dijo que no, que por qué no llevaba otra falda. Y le digo, es que yo no tengo más faldas que la del uniforme. Yo no tengo faldas, solo pantalones, y me echaron de clase por mentirosa. Y era verdad, lo prometo. Vamos a pasar a los amigos de la montaña y vamos a pasar a Félix Méndez. Antes ha hecho una mención a él Carlos.
Félix es uno de los grandes personajes del montañismo español, presidente de la Federación durante muchos años, jefe de la primera expedición al extranjero extraeuropea, a los Andes, en el año 61. ¿Qué ocurrió cuando ibais al aeropuerto en el lejano año 61, camino de los Andes, con Salvador y compañía? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Acércate el micrófono. Bueno, lo primero es decirte que hemos venido a hablar del amigo Carlos, no de mí. No, ya, por eso, habla de él, venga. Pidiéndome esa anécdota que ocurrió fue que estábamos toda la expedición, que era una expedición constituida por varios representantes del Grupo Alta Montaña de toda España, o sea, de varias regiones, pues estábamos esperando en el aeropuerto que llegara el momento de embarcarnos, y estábamos allí todos con los amigos y los familiares que nos estaban para despedirse a nosotros. Y entonces vi que se acercaban unos muchachos con una pancarta muy grande, y yo me quedé fijando, y entonces vi que se trataba de Carlos Soria, que en aquella época era el director de la Escuela de Madrid de Alta Montaña, y venía con todos los profesores de la escuela y todos los alumnos que habían estado ese día en Pedriza, venían a despedirnos. Yo sentí pues una gran alegría y una pena al final, porque no podían venir con nosotros, y dije, a ver si algún día pueden salir todos. Pero esa anécdota no la puedo olvidar nunca, y esa alegría y esa hermandad hacia todos nosotros. Éramos 11 nada más, y sin embargo se unieron toda la escuela para despedirnos nosotros. Posteriormente, quiero también comentar una cosa: nosotros llevamos todo como uniformado con un jersey rojo, con una cinta de blanco y negro, y al volver, pues todo el mundo, pues como habíamos estado allí, éramos los primeros, pues llamábamos la atención. Y a mí me da vergüenza de tanta gente buena que había y que nos mirara a nosotros. Y entonces, como yo era el presidente de la Escuela Nacional de Alta Montaña, pues acordé que todas las escuelas de toda España, todos los profesorados de todas ellas, pusieran el jersey como un uniforme de las escuelas. Y así duró todo aquello hasta el año 71. Así que todas estas cosas se las debo al amigo Carlos. Muchas gracias. Es una amistad que ya hasta que uno termine la vida. Vale. Bueno, Manolo es un amigo también, bueno, casi de la época de Antonio y de Faustino, y ha sido una persona muy cercana, y sigue siendo una persona muy cercana, de los amigos más próximos a Carlos. ¿Cuál es el recuerdo de montaña más bonito que tienes junto a Carlos? ¿Cuál es la montaña que más te gusta? Bueno, yo de Carlos, ha dicho todo lo que estáis aquí, conocéis a Carlos, y recuerdo, tuvimos una época, yo a Carlos le conocí en el 1965 aproximadamente, en una travesía del Cumbres, en el cual yo pertenecía a la deportiva y nos perdimos. Y allí, entre la niebla y demás, por los bailanderos, salió un hombrecito allí con una boina y un pantalón verde de terciopelo, diciendo, ¿dónde vais? Que por ahí no es. Entonces yo empecé ya, desde aquel entonces empecé con una amistad con él. Luego he tenido la suerte de que Carlos tiene 4 hijas, yo he tenido 4 hijas y son todas de la misma edad, aproximadamente. Nos poníamos de acuerdo, cuando veníamos de por ahí nos poníamos de acuerdo. Dices en el libro que cuando conociste a Carlos te pareció un escalador audaz. ¿Qué quieres decir? Tú no dices nunca nada sin pensarlo. ¿Qué querías decir con eso? Bueno, seguramente cuando escribí eso que me pidió Darío, estaba pensando en que Carlos entonces era una persona valiente que buscaba nuevos itinerarios, como se ha demostrado, nuevas vías. En eso consiste la audacia de un escalador, de un alpinista. Pero realmente, de las muchas virtudes que ya se han ido mencionando que alrededor de Carlos Soria, yo en nuestra convivencia en las montañas he llegado a la conclusión de que su principal virtud es la sinceridad. El no poner las cosas ni exageradas, ni por supuesto mentirosas, sino más bien, como tú has dicho hace un rato, más bien con exceso de austeridad en la narración.
esa es la virtud que para mí destaca más de las muchas que han salido y que van a salir a lo largo de la tarde. Estábamos esquiando en donde había un telesquí que todavía queda el cable, que se retirará el día que haya un muerto, que es como se hacen en España las cosas, y el cable ahí está peligrosísimo. En los tubos, ¿no? Por la zona de los tubos. Sí, un poco más acá de los tubos, pero sí. Y hay una bajada fuerte, un replano y otra bajada. Y en esa zona plana, que siempre son las más peligrosas, porque además ya era por la tarde, la nieve estaba reblandecida por el sol, la temperatura, y entonces Carlos cayó delante de mí y ya vi que era muy grave porque uno de los esquís se quedó mirando para atrás cuando él estaba mirando para adelante, con lo cual quería decir que había hecho una torsión con fractura de muchas cosas por ahí dentro de la pierna. Le bajamos como pudimos, etcétera, con los rudimentos de entonces, porque no era tan fácil. Ahora he caído en que no había ambulancia. Él me lo ha recordado, que yo pensé que le habían bajado en una ambulancia cuando ya le llevamos hasta el puerto de Navacerrada. Pues no, bajamos en su furgoneta conduciendo yo y él ahí detrás y le llevamos al hospital. Y entonces llamé a Cristina, no había teléfonos de los telefoninos de los que ahora tenemos todo el mundo en el bolsillo, y la llamé, supongo que de la Venta Arias o algún sitio parecido, y le dije: Cristina, que Carlos ha tenido un accidente, que vamos para Madrid. Y es cuando me dijo: oye, si se ha matado, dímelo, ¿eh? Aquel accidente estábamos entrenando para un rally, nos íbamos a un rally a los Alpes la semana siguiente, y cuando llegué a la clínica Covesa le dije al médico que a la semana siguiente nos vamos a ir a los Alpes. Tranquilo. 40 días colgado con un peso y tal. Salvador Rivas. Salvador Rivas participó ya en aquella expedición en el año 61, prácticamente como mano derecha y como director técnico al lado de Félix Méndez, y desde entonces, fijaros de qué tiempo hablamos, hasta ahora ha estado en el alpinismo de punta. Bueno, es un personaje fantástico, pero además es un científico magnífico que conoce mejor que yo creo que nadie la vegetación del mundo. Que Carlos es el mejor alpinista español que yo he conocido, no hay duda. Creo que muchos de los amigos suyos, que tenemos la fortuna de haber escalado con él y haber vivido con él, con su familia, etcétera, tendrán la misma opinión que yo. Pero no es eso lo mejor de Carlos. Lo mejor de Carlos es que es un hombre auténtico. Jamás miente. No adorna la verdad. De vez en cuando me llamaba la atención: no adornes la verdad. Yo no miento, pero a veces adorno la verdad. No pasa una. Y ese hecho... Los horarios. Bien, todo lo pasa por la exactitud que suele tener razón. En una de las mejores épocas de mi vida, que casi nunca hablo de ella, pero que es evidente, porque es una cosa muy profunda, es cuando íbamos a escalar con nuestros hijos. Desafortunadamente mi hijo Salvador, que fue un alpinista magnífico, en un momento dado eligió otro camino y abandonó todo esto. Pero en esas expediciones, sobre todo, no solamente domingueras, sino de verano, que cuando íbamos a las Dolomitas, a los Alpes, pues tuve la fortuna de estar con esa familia, que eran amigos, y mi familia con ellos. Y una cosa que proponía Carlos, porque mi carácter es muy exigente, y a mi hijo, si no lo hacía las cosas bien, yo le llamaba la atención. Entonces él me propuso, y esa fue una de las grandes suertes de mi vida, que cambiáramos de hijo. Yo escalaba conmigo siempre, y dice: no, yo escalo con Salvador y yo pues con Sonsoles. Y esa época, y con nuestras mujeres y con toda la familia, todos han sido alpinistas, y con todo eso, cuenta para mí como una de las cosas más excepcionales que he hecho ella, de las cuales me acuerdo solo en los momentos íntimos. Creo que nunca he hablado de esta faceta, pero que desde luego es otro inigualable aspecto de esa pasión y de esa forma de ser de Carlos. Jerónimo es un tío sobresaliente por su labor científica,
por su labor de gestión y de aglutinar y de proponer y de gestionar cosas en la montaña y en la universidad. Y además Jerónimo empezó muy jovencito, era el niño mimado de algunos de los que están aquí, y enseguida destacó porque era una persona con unas cualidades extraordinarias para el alpinismo y para las relaciones personales y humanas. Quedábamos antes de irnos a trabajar, todos estábamos muy ocupados. Yo estudiaba, Salvador era ya catedrático, Carlos tenía que ir a su taller muy temprano y veíamos, bueno, yo creo que acabábamos antes de amanecer, aquella por la casa de campo, en situaciones que veíamos por allí bastante especiales. Incluso nos robaron una vez la ropa, recuerdo, en el maletero de tu coche, Salvador. Y volvimos todos a casa en paños menores, porque nos duchábamos allí y nos íbamos directamente a nuestras cosas. Eso fue algo que Carlos y Salvador también en eso influyó mucho, el añadir esa parte deportiva de que a las montañas hay que ir entrenados. Y el esquí de fondo, que fue otra faceta que hemos compartido muchos de los que estamos aquí, ayudó también eso mucho. Y Carlos, además de todo eso que se ha dicho, lo que es un gran enamorado del deporte. A él le gusta ir a las montañas, pero preparado, entrenado, y todo ha sido un ciclo, correr, maratones, el esquí de fondo, la bicicleta, la propia montaña, y disfrutándolo todo igual. Hicisteis una expedición que desafortunadamente no llegó a cima, que fue en el Broad Peak en el año 79. Y es una expedición que ha quedado ahí en las brumas de la historia y que los que conocemos un poco esto nos pareció una cosa absolutamente vanguardista y que si hubiera subido, si hubierais llegado a la cima, quizás hubiera cambiado la historia de nuestro alpinismo, quizás. Creo que eso de que hubiéramos cambiado la historia del alpinismo es una exageración, uniéndome a la línea de Carlos de poner las cosas en su deja sitio. que el moderador opine. Yo creo que hubiera cambiado la historia, porque eso se hace ahora como una enorme vanguardia después de 40 años. Van 4 solos a subir a un, como fuisteis, 4 personas, 4 personas, 5, a subir a un pico en el fondo del Karakorum, año 79, sin porteadores, sin cuerdas fijas especialmente, tal. Eso, o sea, y si llegáis a subir, hubiera salido a la luz una expedición muy vanguardista. Pero, bien, déjalo. Bueno, se te ha ido la mano un poco. Vale. Y es verdad, y tú lo viviste muy de cerca aquello, y Eduardo Martínez de Pisón, que veníais del Diran Peak, que la vuestra fue también un mes antes que la nuestra, la primera expedición a Pakistán, al Karakorum. La nuestra era la primera que se hacía en España, el glaciar de Baltoro y aquel sector. Luis Bernardo Durán estaba también allí, los hermanos López y nosotros. Y sí, fue una expedición muy especial. Nos reuníamos 2 años antes, todas las semanas en una cafetería, poníamos un poco de dinero, hacíamos operación postal, operación vender camisetas, para ir juntando el dinero para aquello. Y de hecho pasó con aquella cafetería que yo volví unos meses después de regresar, el camarero se abalanzó sobre mí dándome abrazos porque creyó que éramos los que habíamos fallecido en aquel accidente que ocurrió en vuestra expedición. Y sí, aquella expedición con los hermanos López, que no llegamos muy alto, pero lo más alto que llegamos, hubo allí se resbaló uno de ellos y nos dio tiempo a clavar el piolé y apoyar la cuerda, y teníamos 2000 metros debajo de una ladera muy helada que hubiéramos acabado muy mal. Luis es un gran escalador y Luis es un personaje con todos, es muy leído, muy escribido, que decían. Y Luis, bueno, participó en el Cáucaso, participó Cáucaso 68, McKinley, Denali 71, y después os metéis en el Himalaya. Y vienen esas 2 primeras expediciones al 8000 Manaslu, 73-75. Quiero que me cuentes cómo salisteis. Carlos estaba allí también, estaba Salvador. ¿Cómo salisteis del Manaslu? No, fue una expedición, y el mismo Carlos lo sabe, que fue una expedición durísima. Tuvimos muy mala suerte, fue nevada tras nevada. En los sitios planos la nieve se movía, fue muy dura, fue durísima. La verdad que no sé cómo nos quedaron ganas de volver otra vez al Manaslu. Porque volvisteis en el 75. Volvimos en el 75. Sí. Muy sintéticamente, ¿cómo, porque al que acaba llegando a la cumbre es Jerónimo con Gerardo Blázquez en esa expedición, pero eran la tercera cordada, digamos, de cumbre, por decirlo así. Cuéntanos un poco cómo iba aquello. Sí, la primera cordada era Carlos, que iba con Salva, y Carlos, la verdad, que en el yunque hizo lo indecible, que era uno de los trozos a partir de 7100 metros, 7050, era uno de los bloques difíciles de la montaña.
No fue, lo abrió, pero volvió bastante tocado, y entonces le sustituyó a la cordada de Salvador y la cordada de Carlos, Gerardo y Jero. Y subieron fue en esa ocasión fue cuando Jero y Gerardo hicieron la montaña. Una cosa más, Luis. Dices en el libro que aquellas expediciones de los 70 y los 80, algunas hemos compartido, eran expediciones románticas y que quizás que ya no son como las de ahora. ¿Tú crees que ya no hay romanticismo en las expediciones actuales? ¿Romanticismo? ¿O que ha cambiado el estilo? Vamos a llamarlo como quieras, pero ha cambiado tanto el estilo. No sé, bueno, obligatoriamente la montaña ha cambiado. No puedes ir a una montaña, como acaba de decir Jero, por ejemplo, en el que vas con 50 colis que te dejan en el campamento base todo el equipaje y estás solo en la montaña. Ahora, por ejemplo, en un campo base y que haya 200 tiendas y sobre todo los teléfonos y muchas cosas más. Entonces, nosotros las primeras veces que fuimos a Manaslu subíamos y bajábamos. Eran 15 días, 13 días de aproximación a la montaña, al campamento base. No se vuelve después de tanta montaña, después de tanta actividad, después de casi 50, 30, 40 expediciones que ha hecho Carlos al Himalaya, no se vuelve sin romperse físicamente y espiritualmente. Espiritualmente me refiero pues a venir quemado, a que se quiten las ganas de salir a la montaña. No es fácil llegar a eso. Solamente si se es sabio se puede hacer eso, si no, no. Bueno, Luis, le llamamos el poeto. Estaba un poco en las nubes, como es él. Cuando tenía que escribir algo se iba al retiro, era un tío fantástico. Y una vez, para una expedición, nos dieron un cheque y eso a él le sobrepasó totalmente. No sabía qué hacer con el cheque, ingresarle, y cogió y le rompió. Mucho mejor que lo que hacen otros, muy bien. Otro personaje clave, más que en el alpinismo, pero también en la cultura de montaña. Una persona que además es científico, es geógrafo. En el libro le cuentas a Darío que consideras un poco a Carlos como un viejo pastor de las montañas. Sí, es que lo es. Es como un pastor. Tiene la montaña en la cara, se le ve. Le miras y estás viendo al Manaslu o a cualquier otro. Yo había leído en el libro de Whymper sobre los Alpes una cosa que me emocionó mucho, y era que, aparte de las escaladas y de las maravillosas montañas, había encontrado allí personas que eran valerosas, rectas y sinceras. Valerosas, rectas y sinceras. Y cuando yo conocí a Carlos, dije, este es el que conoció a Whymper. Este es el hombre de Whymper. Carlos es un gran alpinista porque es una gran persona. Y la prueba es que todos los que estamos aquí, porque estamos haciendo un homenaje al gran alpinista, que es sobre todo una gran persona. Y todos los que estáis ahí. Y antes he dicho que en su cara yo veía a lo mejor el Manaslu o otro pico, pero si miro a mi alrededor y veo a todos, veo desde el Everest hasta la Morra de la Gañurda, que decía un amigo, hablando de el Cerro Garavitas. Veo todo, desde la casa de campo, desfilar todos los Alpes, desfilar Gredos, desfilar el Himalaya. Y Carlos representa justamente la unión de todo eso. Es la entrega total, es la pasión, el dedicarle una vida, es el creer en la montaña. No hay nada falso, es todo auténtico, es todo verdad, como antes se ha dicho, sin añadidos a la verdad. Entonces es la pureza de lo que uno cree que es el montañismo. Yo todavía me fío, todavía creo en el montañismo solamente con ver a Carlos. Carlos tiene una inteligencia fina, crítica, a veces un poco acerba, ligeramente vitriólica en algunas ocasiones, y eso es simplemente que es listo, que sabe ver las cosas y sabe ver el contrario de las cosas, las ve de todos los lados. Y luego se ha formado a lo largo de la vida también forma, pero se ha formado en la montaña. Y la montaña es un espejo en el cual se reflejan las cosas y donde también tú reflejas las cosas de la montaña. Carlos lleva dentro de sí los arroyos, los glaciares, las cumbres, las aristas y los valles. Entonces, todo eso le determina de una cierta manera que yo creo que es solo a lo positivo. Ramón, eres de otra generación, tú eres ya jovencito y tuviste la fortuna, entre muchas comillas, de que Carlos te examinara
para ser profesor de la escuela, etc. ¿Nos cuentas cómo fue aquello? Bueno, fue genial. Y resulta que un día éramos muy buenos escaladores de roca. A los 20 años, pues prácticamente nos comíamos la roca. Y un día nos dio, porque queríamos ser profesores de escalada. Entonces, no era escalada en roca, era alpinismo, era todo. Y nos dijeron que nuestro profesor que nos iba a examinar, Carlos Soria. Entonces, nos pareció genial. Me llamó Carlos un día y me dice, bueno, os tengo que examinar, ¿qué vais a hacer este fin de semana? Y dije, esta es la mía. Nos vamos a la norte del Puro y le impresionamos. Y me contesta, vale, entonces vamos a la canal central de la Torre del Fierro. Y me dice, vale, nos estamos poniendo los crampones y me dice, vale, ahora vas con un alumno y es la primera vez que se ponen los crampones, ¿qué le dirías? Y me quedo en blanco. Digo, hostia, pues que ande con las piernas abiertas para no tropezarse. A todo esto comenzamos la ascensión, ahora hay menos nieve y se pasa el bloque empotrado por debajo, más fácil, pero entonces nevaba mucho en aquellas épocas, a principios de los 80, y el bloque empotrado estaba tapizado de nieve. Aquí las cuerdas iban en la mochila. De pronto Carlos llega y empieza a escalar el muro, era un muro, no una cascada de hielo, pero un muro bastante complicado, y nosotros tres mirándole diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, acabamos la vía, la cuerda no salió de la mochila en todo el corredor y llegamos arriba y nos dijo, vosotros en hielo justitos, ¿no? Bueno, vale, y nos aprobó. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias. Nos ganaron porque llovía, no se podían hacer las escaladas, yo hubo que hacer un recorrido alternativo por ahí, por las zetas y tal. Claro, las zetas eran larguísimas y nosotros no conocíamos los atajos. Y ellos se lo debían conocer todos porque nos adelantaron sin que les viésemos, ¿no? Y nosotros pensábamos que íbamos ganando porque conocíamos a la gente más o menos, pensábamos que íbamos delante y poco a poco nos animaban como si fuésemos segundos. Y no entendíamos nada, pensábamos que se habían equivocado. Hasta que al llegar a la meta les vimos que nos estaban esperando con la sonrisilla que os podéis imaginar, ¿no? En las altas montañas, en las expediciones, audacia y prudencia. Cada uno lo gestiona como quieres. ¿Tú qué experiencia has tenido en las expediciones que has compartido con Carlos? ¿Qué opinas de ahí? En ese sentido, la mejor lección es que Carlos está aquí. Y ha ido, yo creo que debe ser de las personas que más veces ha ido al Himalaya y sin embargo sigue estando aquí con nosotros. Entonces, ha hecho muchas cumbres, va más despacio que los demás, pero realmente asume muy poquitos riesgos. Y yo creo que realmente eso es lo importante, ¿no? Porque asumir pocos riesgos te permite volver todas las veces que tú quieras o que puedas. Has sido presidente de Peñalara 19 años, Pepe, 19 años, nada menos. Hay que ser muy buen alpinista para ser 19 años presidente de Peñalara. Pero además de eso, cuando vuelve, enseguida traba una amistad tremenda, muy fuerte con Carlos, y entran en una faceta que antes comentaba Salvador Rivas, que es escalar en esos espejos inverosímiles. Llegasteis a tener un altísimo nivel en cascadas y, por ejemplo, ¿qué pasó una vez en Gavarní? En el año 63, siendo Carlos profesor de la escuela, ya hicimos nuestra primera escalada en hielo, seguramente se acuerde él, cuando hicimos los Serats del Petit Vignemal. Estábamos allí de excursión 20 días por el Pirineo y ese fue nuestro inicio de la escalada en hielo. Después, desde el año 63 hasta los 90, que es donde hemos entrado duro, pues pasó mucho tiempo, pero ya iniciamos allí ese contacto. Bueno, pues en Gavarní, efectivamente, que nosotros normalmente salíamos los viernes, muchos viernes. En cuanto había hielo, había que aprovechar, porque conocimos a un amigo catalán que decía que en la escalada de hielo el hacer el 20% ya es mucho, porque es un éxito, porque en general nunca hay buen tiempo, el hielo está malo, o sea, hay mucha dificultad para hacer cualquier vía. Y en este caso, bueno, era una reunión del GAME y había muchos escaladores buenos. Y nosotros, que éramos los más mayores en ese momento, pero desde luego nos codeábamos con cualquiera, estábamos dispuestos a meter mano a quien fuera. Nos fuimos a la zona de Gavarní porque queríamos hacer los 3 muros y unos chavales vascos, no sé si podría ser hasta
Miquel Zabalza, no me acuerdo, podría ser, porque era gente muy fuerte. Se pusieron a nuestro lado y dijeron, oye, ¿vais a subir los 2 muros? Y dijimos, sí, vamos a intentarlo, ya veremos, porque no lo hemos hecho nunca y creo que no se había hecho nunca en ese momento. Nos liamos a escalar y nosotros ya teníamos tanta experiencia que no hacíamos reuniones. Nosotros, nuestra forma de escalar, Carlos confiaba mucho en mí y yo confiaba mucho en él. Y íbamos en un ensamble muy especial, porque él se inventó un sistema que es el de, con los Zoom, con los patos, ir haciendo, sin hacer reuniones, ir haciendo aseguramiento en la misma línea. De tal modo que nosotros arrancábamos con 60 metros de cuerda y él iba tirando y cuando la cuerda se quedaba al mismo nivel de tensa, yo empezaba y los dos al tiempo, plum, 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 él ponía patos y yo seguía. Y los chavales que estaban a nuestro lado decían, leche, sí que va a ir deprisa. No se daban cuenta que es que nosotros no hacíamos reuniones y cada vez que ellos, por muy deprisa que fueran, los adelantábamos, pues se quedaban, completamente pegados. Cuando fuimos a Galayos en la Aguja Negra, Carlos ya estaba en la cumbre y yo estaba dando el último largo, pero me había parado un momento a descansar en un bloque. Y de repente el bloque es, yo no sé si por los 100 kilos o por... El caso es que se desmoronó y me caí. Y empecé a caer. Lo que pasa es que no caía muy deprisa, que a mí me extrañaba mucho. Digo, iba rozando la cuerda y realmente no es que fuera rozando. Es que Carlos, que estaba en la cumbre, estaba aguantando como se aguantaba antes, con la cuerda por el hombro y con las manos. Y estaba... con esa mierda de cuerpo que tiene y encima sin estar asegurado, porque antes en las reuniones no se aseguraba, pues estaba allí y yo no sé si dio gritos porque yo no le oí, pero desde luego aguantó con las manos y se le cortó el jersey y se le pegaron los dedos del roce de la cuerda, que luego hubo que cortárselos con tijeritas para que se abriera la mano. O sea que... te lo aclaro. Yo estaba en la cumbre al lado de Carlos cuando tú volaste y Carlos tenía el anillo de boda puesto, el anillo de casado puesto en el dedo y al aguantarte se le metió todo el anillo en la carne sangrando y entonces eso fue lo que pasó. Desde entonces yo no he vuelto nunca lo de andar encordados, además para el hielo era muy bueno porque podías hacer mucho y muy deprisa, como decíamos. Aquellos chavales nos dijeron, dice, ¿y de cuántos metros lleváis vosotros las cuerdas? Pero no fue un invento mío, era un invento de José Chujimeno, mi yerno, que está ahí sentado, que yo había escalado con él en el Yelmo en ese plan, que él es un gran escalador de adherencia y de muchas cosas más, y me enseñó ese truco de poner los patos y tirar para arriba. No era invento mío. De todo lo que habéis hecho, para mí, que os conozco y que os sigo, hay algo que es lo que más no que me impresiona, pero que más me interesa. Fue aquella escalada que hicisteis al couloir de la Y en el Viñemal, los 3 solos. Cuéntanos algo de ello. Bueno, le digo al público, porque igual no lo conocéis, el Viñemal es la gran pared de los Pirineos franceses, una vertiente norte ruda y severa, donde hay un couloir famoso que es el couloir de Gaulle, pero después hay otro que es el que de verdad se lleva la dificultad y es donde está el compromiso, que es el couloir de la Y, que está a la izquierda del Piton Carré. ¿Y cómo fue aquello? Cuéntanos. Bueno, fue tremendo. La del refugio, cuando llegamos y estábamos cenando los 3, nos miró y dijo, ¿qué vais a hacer y tal? Y le dijimos, vamos a hacer el couloir de la I. Y se volvió a Benito, a Elena, y le dijo, ¿tú también? Y dijo, sí, yo también. Y nos miró como diciendo, no tienen ni idea, vamos, no sabe lo que sea. Y bueno, al día siguiente nos metimos y lo hicimos. Evidentemente nos subió Carlos con la cuerda tensa todo el rato. Pero fue bastante emocionante y la verdad sí, tiene un par de reuniones que la exposición era, en fin, yo creía que nos íbamos a matar seguro, pero no nos matamos, tuvimos esa suerte. Y bueno, fue una experiencia muy buena. Luego volvimos a Madrid, nos pusieron una multa por exceso de velocidad y tal, pero vamos, no, sin importancia. ¿Qué opina Carlos? ¿Qué opinas tú? Y ese debate sobre la muerte en la montaña, se asume, no se asume, es un fracaso, y después el oxígeno. ¿Vale cualquier oxígeno, poco, mucho, ninguno? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que Jorge y Luis lo han explicado, ¿no? Carlos tiene un enfoque, que lo ha dicho siempre, que es que la cumbre está en el valle, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, uno termina la excursión
cuando está abajo. El que se queda arriba no es un buen asunto. En lo que se refiere al oxígeno, demuestra el espíritu extremadamente competitivo de Carlos. Porque yo siempre he pensado que uno puede subir con oxígeno o sin oxígeno, pero si sube sin oxígeno, ¿ya cuánto? Pues no es muy importante. Pero Carlos no. Entonces Carlos yo le llamo y le digo, ¿subiste con oxígeno? Sí, pero solo con 1 litro. Pero claro, me costaba mucho. ¿Por qué no pusiste 2? No, solo con 1, subí solo con 1 y tal. Y cuando bajé, me lo quité y bajé sin oxígeno. Y me parece una postura absolutamente extraordinaria. No conozco a nadie que piense de esa forma, porque una vez que te pones oxígeno, pues nadie te pregunta cuánto. En general, solo le pregunto yo. Pero bueno, es una peculiaridad que demuestra que Carlos es muy competitivo y sobre todo consigo mismo, porque él es el único que sabe cuánto oxígeno se ha puesto. Lleva años rescatando gente por la montaña, ha hecho montones de expediciones, el Everest, se conocieron en el Himalaya Carlos y él, y es un alpinista como la copa de un pino y tiene inmensas experiencias de todo tipo, pero en general buenas, pero ha tenido que salvar también a mucha gente y demás. Bueno, quería comentarte, Tente, una cuestión. Comentas en el libro que Carlos es hombre de palabra. ¿Por qué supiste que es hombre de palabra? Estábamos en el Everest, no habíamos ido juntos, pero coincidimos. Él estaba solo, todo lo solo que se puede estar en una expedición con más expediciones alrededor, y yo estaba con esa expedición de Castilla y León. El Everest se resistía, pasaban días y aquello no cuajaba, no se encontraba un momento de cumbre. Y bueno, pues llegó un momento que yo me tenía que volver y lo consultaba con Carlos, que pues era un poco el padre de todos, ¿no? Allí, al que podíamos recurrir para estas cosas. Y yo le decía, él decía, hay que aguantar, tú tienes que aguantar, que esto va a ponerse bueno y al final haremos cumbre. Y yo le decía, Carlos, no sé qué día, no recuerdo cuándo era, hace la comunión mi hijo y yo he dado mi palabra a mi hijo que voy a estar en su primera comunión. Y me dijo, entonces, tienes que volver. Dice, si has dado tu palabra a tu hijo, tienes que volver. Al final la cosa se solucionó y pudimos hacer cumbre antes de la comunión, y hice cumbre y fui a la comunión, pero él anteponía ante todo su palabra. Compartisteis una expedición al Daula que me gustaría comentar, porque fue una expedición de esas duras para Carlos. Estaba enfermo. Sí, Carlos fue una época que tenía unos vértigos terribles, y hasta que no se quedó sordo del todo, pues tenía esos vértigos. Y en aquella expedición lo pasó mal porque fue en malas condiciones, pero bueno, él se apuntaba a todo. Aquella expedición la promovíamos nosotros, pero le invité y aunque estaba mal, él ahí se apuntó. Y realmente, pues bueno, hay que tener mucha generosidad y tener mucho espíritu para, estando mal, no estar todo el día tocando las narices y a ver qué pasa y cuándo nos vamos o por qué no tal. Él aguantó el tirón y casi hasta el final de la expedición no nos enteramos lo mal que lo había pasado, porque cumplió perfectamente con su cometido y bueno, no subimos, pero aguantó hasta el último día sin quejarse y sin nada de nada. Sito es más joven que la más joven de las hijas de Carlos, ¿eh? Es por lo tanto como un hijo, de Carlos, pero no es un hijo, es un íntimo amigo que han hecho unas migas magníficas, es geólogo, Jerónimo le conocía de la universidad, se lo presentó y se han hecho cordada indisoluble. Son íntimos amigos y han compartido las últimas expediciones y todo le conocéis por esta época final de las expediciones recientes de Carlos. Y cuando vais camino del Kanchenjunga, cuando en la expedición exitosa, cuando alcanzáis la cima, llegáis al último campamento, que era el teórico 4, pero el 3 vuestro, etc. Bueno, entonces, en teoría, teníais que seguir y se toma la decisión de quedaros una noche más, un día más entero en esa tienda, en ese campamento. ¿Cómo se gestiona esa decisión? Bueno, en realidad era un campamento más abajo, era el campamento 2 nuestro, que era el 3 del resto de las expediciones. Y bueno, el parte del tiempo que íbamos recibiendo del meteorólogo que colabora con nosotros estaba un poco ambiguo y no sabíamos muy bien qué hacer. Y después de llamar al meteorólogo varias veces con la hora nepalí, o sea, a las 3 de la mañana de España o de Portugal, que es portugués, a las 4 de la mañana, a las 5, al hombre le dimos la noche, al final decidimos quedarnos una noche más porque no lo veíamos muy claro. Lo curioso era que el resto de las expediciones decidieron todos salir al día siguiente, aunque nosotros dijimos que nos íbamos a quedar. Y cuando nos levantamos por la mañana vimos que no había salido nadie, que todos habían pensado, si Carlos decide que se queda, nos quedamos todos, excepto
excepto 2 alpinistas que estaban un poco por encima de nosotros y no se enteraron y pensaron que salíamos todos detrás y se fueron para la cumbre ellos solos. Siempre que hemos estado allí en las expediciones, lo que me ha parecido es el que tiene más instinto para saber en qué condiciones está la montaña, cuándo hay que subir y cuándo hay que bajar. Y yo siempre le he dicho que me parece que es el más listo del patio del colegio, ¿no? Estamos allí todos, pero el que mejor sabe en qué momento hay que subir, hay que bajar o hay que darse la vuelta es él, y la experiencia lo demuestra, ¿no? Y eso además con los años, como en el caso del Kanchenjunga que acabamos de contar, es más evidente, ¿no? Cuando empieza a hacer bueno y la gente piensa qué hacer, viene todo el mundo en romería a nuestro campo base a ver qué va a hacer Carlos, y en función de lo que haga Carlos se sube, no se sube, lo cual es un rollo porque al final no puedes ir solo nunca porque te sigue todo el mundo. Pero generalmente todo el mundo te sigue, nadie va por delante de ti, todo el mundo dice, bueno, ve tú delante y ya vamos nosotros por detrás. Había sido una extensión bastante dura en el Kanchenjunga, que son 8.586 metros, llevábamos 14 horas subiendo y nos faltaban todavía 9 o 10 de bajada. Estamos pasando bastante frío y sobre todo los últimos 4 o 5 horas, ya por encima de 8.000 metros, no hubo posibilidad de poner cuerda y el terreno, sin ser extremo, sí que era delicado, con mucha nieve, con mucha roca, escalando con los crampones en la roca, con los guantes. Era delicado y bueno, pues subimos como pudimos. Entonces, cuando llegamos a la cumbre fue un momento muy emotivo porque era la primera vez que conseguíamos subir juntos a una cumbre en casi 5 expediciones. Subíamos además junto con Carlos Martínez, con Luis que está detrás de la cámara. Un momento muy emotivo y entonces nos abrazamos en la cumbre y le dije, enhorabuena Carlos, ¿estás contento? Y me dijo, sí, estoy muy contento, pero a ver cómo cojones nos bajamos de aquí. No, nunca se habla. Carlos es muy buen chico, tiene grandes valores, pero también tiene su carácter y tiene sus cascarrabia y tal. Entonces, ¿cómo llevaste tú que fuera el jefe y cómo te mandaba? ¿Cómo fue la relación? Bueno, hay una diferencia de edad importante, ¿no? Son 40 años. Cuando yo nací, él ya tenía bastante experiencia en Himalaya. Entonces es difícil querer enseñarle a alguien algo con esta diferencia tan grande, ¿no? Lo que tenía era mucha ilusión del principio. Sí estaba muy formado, sí creía que podía aportar lo mío, pero claro, tener enfrente a Carlos Soria, ¿no? Que yo ya soy de esta generación que ha leído sobre Carlos miles de cosas, ¿no? Claro. Entonces imponía, era una situación incómoda tener que dar ejemplo en ciertas cosas cuando sabías que quien está enfrente tuyo ya sabe más que tú de casi todo. En la última expedición, un poquito te congelas. ¿Cómo puede pasar, qué ocurre en la cabeza de un tío listo como tú y de un tío experto como tú para que puedas llegar a congelarte sabiendo todo lo que tú sabes? Bueno, pasan muchas cosas ahí arriba. Es una situación distinta a todo lo que puedas vivir, ¿no? Estar a 7.500, 8.000 metros y estar con una cierta responsabilidad a nivel médico, ya que vas trabajando, es algo que impone, el querer andar pendiente un poco de que todo el mundo esté bien y intentar no olvidarte también de ti, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que te pasa al final es que por querer imponerte esa responsabilidad, que es autoimpuesta porque realmente ves que no le hace falta, pero por querértela imponer pues olvidas un poquito lo que harías si dependieras solamente de ti, ¿no? Creo que lo resumiría así. Normalmente un médico cuando va al Himalaya se esconde, va al Himalaya y no quiere que los demás sepan que es médico, porque ya sabes, los que haya de médicos aquí ya sabéis cómo es la gente. Oye, pues es que a mí parece que me canso un poco cuando subo y todas esas tonterías, pero Carlos se desvive desde que llega allí, a todo el mundo le dice que es médico y para nosotros es un orgullo tener una tienda en la que viene la gente, congelados, de todo, y ahí está él trabajando a todas horas y atendiendo a todo el mundo. Que ahora seamos una expedición de referencia, que vaya la gente al médico a preguntarnos a todo, para es un orgullo verdaderamente impresionante. Y Carlos tiene mucho que ver en eso. Es muy dadivoso con su profesión y verdaderamente cuando se enfrió un poco estaba peor de la cabeza que del pie, estaba hecho polvo por haber estado en esa situación que no debía de haber ocurrido, que no ha sido nada, al final no ha tenido ningún problema, pero lo llevaba muy mal por eso, porque le parecía que él no debía de haber pasado. Y hay cosas que pasan. Y el entrenador personal de Carlos es Juan del Campo, que lo tenemos aquí, que es profesor justamente de la misma facultad en la que estamos juntos, en la Universidad Autónoma, y es del Departamento de Educación Física, Deportes y Motricidad Humana. Además es entrenador nacional de atletismo, es un figura del mundo del deporte. Y llegó a Carlos cuando Carlos tenía la provecta edad de 73 años. Juan, ¿cómo encontraste al deportista? ¿Qué tenía de bueno y qué tenía de malo? ¿Cuáles eran ya los vicios adquiridos? ¿Y qué
potenciales estaban todavía ahí. Cuéntanos un poco, sin demasiadas complicaciones. Sí, la verdad, me lo presentó un amigo común, Eduardo, que está también por aquí, y bueno, lo mejor que tenía, pues lo que necesita un deportista, que es la ilusión y las ganas por conseguir un reto deportivo. Entonces, a partir de ahí, y no solamente ganas e ilusión, que eso hay ahora además mucha gente que lo tiene con las redes sociales, yo quiero hacer, yo quiero ir, sino que se pone a trabajar en ello. Cosas que tenía o puntos flacos, pues tenía puntos flacos esas rodillas, tenía puntos flacos en ese equilibrio, en esa fuerza. Entonces, lo que había que hacer era ese trabajo que él hacía, darle un sistema y ordenarlo. Y así hicimos, sin salir de su propia casa, utilizando su propia casa como gimnasio, pues nos pusimos a trabajar y claro, su constancia, su ilusión y sus ganas eran tremendas. Entonces, mejora día a día. O sea, él no consigue hacer una cosa hoy, se empeña y al día siguiente cuando vuelves ya la sabe hacer. En el caso de Carlos, en el 2014 se rompe el menisco, le operan a finales de junio y nada más salir de la operación me dice que él en septiembre se quiere ir al Sisapanga. No pasaron más de 3 días y ya estaba trabajando en una silla, haciendo bíceps, haciendo hombro, enseguida movilizando la rodilla. Y decía, joder, es increíble la fuerza de voluntad que tiene, la constancia. Bueno, llega el mes de agosto y la excursión más larga que hacía era a la piscina de la urbanización. Resulta que es que la piscina está como a 600 metros, no creo que mucho más. Y ahí sí que hay un deporte donde yo creo que la mayoría le podemos ganar. Ahí en la natación yo creo que es su punto flaco. Y le dije, bueno, hay que empezar a caminar en el agua. Y me miraba como diciendo, joder, ¿este qué me está diciendo aquí en el agua? Si yo a mí el agua no va conmigo. Poco a poco, total, que llega el día 20 de septiembre, finales del mes de septiembre, y sale para la montaña y sale decidido a hacer el 8000. Bueno, aquella vez no pudo hacer cumbre, pero bueno, cuando bajó y cuando estábamos en contacto yo le decía, pero si hubiera opción, ¿harías cumbre? Y él me decía, sí, claro, si hay opción, me voy a por la cumbre. La verdad es que eso es impresionante, ¿eh? O sea, encuentras poca gente dentro de los deportistas de élite con tantas ganas y tanta ilusión. ¿Hay casos parecidos de longevidad en deportistas de alto nivel que tú controles del tipo de Carlos de esta edad y puestos cuál es el techo, a qué edad podemos seguir esperando que Carlos siga subiendo 8000? La edad no pasa por él, por nosotros sí, pero por él no. Y si no, haberle acompañado esta mañana, que ha hecho 3 subidas al Monte del Telégrafo, que bueno, que hay que subirlo 3 veces. Entonces, y mañana era otra cosa, y pasado era otra cosa, y pasado. Entonces, mientras no pares, la vida sigue. Yo con Carlos comparto muchas cosas y yo creo que eso hace también el que, bueno, pues desde que, aunque nos conocíamos hace más tiempo, pero sobre todo desde que hemos empezado a compartir expediciones, pues estamos ligados con una amistad yo creo muy fuerte porque compartimos muchos puntos de vista que nos unen en la montaña, más allá del deportivo, y Carlos es una persona con la que comparto esa visión, ¿no? Más allá de, lógicamente, vamos a subir una cumbre y hacer alpinismo o intentarlo, pero también en el viaje disfrutamos del paisaje, de la naturaleza, de la gente. En la última expedición, cuando alcanzáis la cima del Annapurna, Carlos Martínez, Carlos Soria y tú, el vendaval es tremendo y la imagen que sacas en ese instante es una imagen de una fuerza y de un dramatismo, simboliza muchísimas cosas. Quiero que no nos lo cuentes a nosotros, te lo cuentes a ti mismo, te sinceres. ¿Qué fue la cumbre de la Annapurna? Hombre, pues fue un momento duro sobre todo aparte de todas las horas que llevábamos caminando, que llevábamos habíamos empezado a las 6 de la tarde, llevábamos una jornada muy larga en la que creíamos que la meteorología iba a ser buena, había una pequeña brecha ahí que iba a bajar el viento, pero realmente nos dimos cuenta de que el viento no iba a bajar, y no solo eso, sino que cada vez que subíamos pues estaba incrementándose. Llegamos a la cumbre, la verdad, que en una situación muy incómoda, dura por el viento, ¿no? Un viento muy fuerte en el que casi no nos podíamos mantener en pie. Para mí siempre hay una segunda cumbre, que es además el poder retratarla y el poder dar testimonio de ella con mi cámara, ¿no? Si yo me considero una persona amante de la montaña y disfruto yendo a la montaña, pero también mi profesión o mi trabajo, del que también disfruto porque es una de mis grandes pasiones, pues es retratarla y llevarla en mi cámara. Entonces, conseguir esa imagen pues es una segunda cumbre, ¿no? Que me llega de satisfacción. Yo siempre lo he dicho, en muchas cumbres yo no tengo foto, pero es que no me hace falta porque mi foto es la foto de los demás, ¿no? Con esa es con la que yo me siento contento.
Yo en las únicas cumbres he subido 13 montañas de 8.000 metros y en todas he sacado unas banderitas pequeñas que llevo en un bolsillo y me hago una foto. En esta ni se me ocurrió. Vamos, lo pensé, pero ni se me ocurrió. Y yo pensaba que no íbamos a tener una foto de la cumbre de ninguna manera. Pero Luis sacó la cámara con la funda llena de hielo y un momento justo hizo un vídeo pues de quizá 2 minutos o así, que es impresionante. Yo nunca habría pensado que íbamos a tener foto de esa cumbre, ni me importaba que no lo tuviésemos. Prefería que no, vamos. Se jugaba las manos, pero él es un profesional, un gran amigo, como todos hemos dicho, es San Luis, que le llamamos nosotros. Que gracias a Pedro Gómez empezamos a dormir calientes en este país hace muchos años y los daba plazos. Tenía un cuaderno donde apuntaba a la gente que le iba pagando poco a poco. Y bueno, luego tuvo una tienda maravillosa a la que iba el rey, pero tuvo unos principios maravillosos. Y yo tuve la suerte, y Antonio Riaño también, de hacer un primer cursillo de escalada, así como aquí hemos visto a muchos, yo les había dado un cursillo con Pedro Gómez. Me acuerdo que me enseñó un nudo para hacer artificial, que él casi no se acuerda, pero todavía le recuerdo y le podría hacer. Fantástico. Te quiero tanto, te aprecio tanto, que deseo que llegues a mi edad haciendo expediciones. Muchos abrazos y ya sabes que te quiero. O sea, Carlos sabe los líos que he montado con este libro, porque lo que no tenía era tiempo, pero sabía que era una historia que quería contar, porque es una historia, la historia de Carlos es una historia única, es irrepetible. Yo hoy lo pensaba y decía, ¿con quién puedo repetir el esquema de hacer un libro como el que he hecho con Carlos? Que haya tanta gente de tantas generaciones que la admire, que le quiera, que cuente su historia, que haya tantas anécdotas, que haya tantas historias. Lo hemos visto aquí, lo que hemos visto es solamente una píldora de cada personaje, pero hay muchísimas píldoras, más las que se nos han quedado en el tintero, porque luego, hablando con la gente, pues he ido conociendo, ¿no? Y bueno, y es una historia absolutamente única, ¿no? En la que el libro tiene 500 páginas, es un auténtico tocho. Y sin embargo, cuando lo cerraba, digo, todavía aquí podemos escribir otras 100, 200 páginas y hacerlas interesantes, porque el personaje realmente lo merece la pena. Y la historia de Carlos no solamente es única en nuestro país, sino que es única a nivel mundial. O sea, es que no hay nadie en el mundo que esté haciendo lo que él está haciendo, pero ya no solamente a nivel deportivo. Yo creo que el tema, sobre todo, de Carlos es a nivel humano. Y yo lo que espero de todos los que lees el libro, sobre todo, es que aprendamos, no el tema alpinístico, que es un poco rollo, el cómo se sube una cima y el cómo se escala y todo esto, sino en las claves, ¿no? En las claves de la vida. Porque, claro, cuando ves Carlos, que tiene familia, que tiene las 4 hijas, y ya no es el tema de que vaya a la montaña con las hijas, sino que a las hijas las metieron unos berenjenales y a la mujer, y hacen montaña juntos y se meten a travesía en la Chamonix-Zermatt con esquís prestados, arreglando esquís como hemos visto, etcétera, etcétera. La casa en la que vive, una casa pequeña, llena de colores, etcétera, etcétera. Yo creo que la vida de Carlos es un ejemplo para todos, es una inspiración para todos, ¿no? Y sobre todo pues para cómo afrontar la vejez. Tenía que hacerle Darío. Nadie podría haber hecho este libro como le ha hecho. Él ha estado conmigo como mínimo en 2 expediciones, me ha acompañado muchas veces a escalar en hielo, a escalar en roca. Yo recuerdo que hizo un pequeño reportaje ya hace muchos años escalando en el Torreón, la vía de los valencianos, y me di cuenta, entonces llevaba carretes y llevaba todo colgando por allí, y Darío no es un escalador, la gente se cree que no es un escalador tal, pero si está haciendo una foto le da igual, se agarra lo que sea, se cuelga de un hilo o hace lo que sea por hacer la foto. Su pasión es la foto, también la montaña. Él dice que no, dice, a mí si se me acaban los carretes me voy a mi casa, pero no es cierto, al final le gusta. Me ha dado mucha lata con las fotos, eso es cierto, pero verdaderamente tenía razón de que este libro le tenía que hacer él, no le podría haber hecho nadie nada más que él. Y estoy muy agradecido, muy emocionado. Llevo 5 días de verdad con el libro que no sé qué hacer, no me lo creo que es demasiado, pero bueno, verdaderamente es un libro muy especial. Es un libro que tiene 77 años y cuenta la historia de 77 años de mi persona, desde antes de nacer, que estoy en la barriga de mi madre, que lo cuento, lo que pasa, hasta ahora. Ha contado la historia también, pues un poco del material del alpinismo durante este tiempo, lo hemos visto en fotografías.
ha contado un poco y cuenta la historia casi de parte de España, de la manera de vivir en aquellos tiempos y de la manera de vivir a esto. Está muy por encima solamente de subir montañas, sino que verdaderamente ha quedado un libro que a mí me ha sorprendido y como él dice, parece casi, no hay nada irrepetible, pero casi lo parece. Y verdaderamente estoy orgulloso, emocionado y fascinado. Y luego fijaros qué lujo de amigos tengo. Con esta gente se puede ir a cualquier sitio y he ido con ellos y con otros que están por aquí sentados a muchos sitios y verdaderamente yo no me lo merezco, porque no me lo merezco. Luego me he dado cuenta cuando he leído el libro que todos dicen que soy un poco cascarrabias, que tengo mala leche y no es verdad del todo, pero bueno, cuando todos lo han dicho en el libro a lo mejor es cierto. Y bueno, pues yo prometo desde ahora ser mejor. Voy a prometerlo, voy a intentarlo. ¿No? Podéis comprar, quien no lo tenga, el libro fuera, ¿verdad? Seguramente, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias.